Días, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con este primer programa de Cambio de Hora, que es un programa que estamos elaborando desde el Comunal Providencia del Colegio de Profesores y busca difundir distintas propuestas, actualizarnos en la discusión de la política educativa en un formato que es corto y que busca ir directamente a la esencia de los temas que estamos trabajando. El día de hoy agradecemos la presencia y aceptar la invitación al colega Miguel Caro. Él es profesor de historia, actualmente hace un tiempo ya es académico de la UNCE, del ex pedagógico como lo conocemos tradicionalmente en el mundo docente, y es parte importante del Departamento de Educación del Colegio de Profesores. De hecho, la temática que nos convoca tiene que ver esencialmente con la propuesta de nuclearización curricular que ha desarrollado el Departamento de Educación del Colegio de Profesores. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación al programa Cambio de Hora y ser nuestro primer invitado. Bienvenido. Hola Javier, buen día, gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos entonces directamente en esta intención de 15 minutos de diálogo docente. Miguel, ¿nos podrías contar tres conceptos en qué consiste la propuesta de nuclearización curricular? Sí, mira, bueno, esta es una propuesta que elaboró el Departamento de Educación del Colegio de Profesores para enfrentar la pandemia, eh, eh, pero que hace una crítica más estructural a la política educativa y no tiene que ver solo con la pandemia, sino que también busca proyectarse como un horizonte de transformación de la política educativa, por lo menos en el plano que tiene que ver con los procesos formativos. Y en ese sentido, la idea que plantea esta propuesta es rescatar este concepto de educación integral, por una parte, y por otro lado, de una educación para la vida, una educación vinculada con el mundo real de los estudiantes, de su familia, de las comunidades, y no una educación centrada en la enseñanza de materias descontextualizadas. Y en ese sentido, lo que intenta hacer la propuesta es como en contexto de pandemia es rescatar lo esencial del currículum, no recortar, no esta lógica de priorización que tiene el Ministerio de Educación, que no es más que un recorte, sino que rescatar aquello que es esencial de los distintos lugares que tiene el currículum, de las distintas prescripciones, poner un foco fuerte en el contexto, vale decir, desarrollar procesos de aprendizaje que tengan que ver con la realidad concreta de los estudiantes, entre otras el propio fenómeno de la pandemia, pero también mucho más que eso, eh, desarrollar procesos educativos desde la idea de transversalidad educativa, más que de la idea de contenidos disciplinares, y poner los contenidos disciplinares al servicio del desarrollo de esa transversalidad y de la comprensión del contexto. Todo con un foco fuerte en lo socioemocional, en contexto de pandemia, y que es una coyuntura larga, digamos, y por lo tanto es un foco que es tremendamente necesario y que no podemos perder de vista, que siempre debió haber estado, pero que hoy día es más necesario que nunca. Eso es como en términos generales, o sea, busca esta idea de rescatar qué es lo de fondo que pudiese estar en el currículum y vincularlo directamente con el contexto, más que centrarse en la enseñanza de materias disciplinares, y reitero, esas materias disciplinares, rescatar lo esencial y ponerlas al servicio de la comprensión. No se trata de dejar fuera la materia, comillas, sino que se trata de ponerla al servicio de la comprensión de la realidad. Entonces es un giro paradigmático y que nosotros creemos que es un giro que tiene que hacer el sistema educativo más allá de la pandemia, pero que es urgente en contexto de pandemia. Gracias, Miguel. La segunda pregunta. ¿Podría entregarnos un ejemplo de trabajo de nuclearización? A ver, nosotros hemos propuesto tres criterios y que los hemos ido, hay un documento que está puesto en la página del colegio y de la revista Docencia, y que tiene muchísimos ejemplos, y además hemos estado recibiendo ejemplos de docentes que nos han estado también colaborando y que han estado trabajando con esta propuesta, porque la idea nuestra no es reemplazar la función ni del Mineduc ni del CPIB, ni caer en esta lógica de decirle a los profesores lo que tienen que hacer, sino que más bien señalar algunos lineamientos y que esos lineamientos se vayan construyendo con las y los docentes. Y en ese contexto hemos puesto tres criterios súper concretos. La nuclearización, que es un ejercicio cierto de síntesis, de rescatar lo esencial, la nuclearización a través de la articulación de asignaturas. Esto es, por la vía de las actividades. Por ejemplo, formular una actividad como leer un cuento, que podría ser una actividad propia del lenguaje,
pero que esa actividad tenga una secuencia de pasos que implique enumerar situaciones, calendarizar fenómenos, contar, sumar, multiplicar, digamos, expresar simbólica y artísticamente aquellas representaciones que se le generan con el cuento, etc. Vale decir, a través de una actividad, integrar asignaturas y por lo tanto integrar objetivos de aprendizaje que están fragmentados en el currículum. Un segundo criterio que hemos propuesto es el de, digamos, nuclearización por categorización, que le hemos llamado, o por conceptos centrales, que es tomar, comillas, todo el volumen de información de la materia, rescatar 2 o 3 conceptos que puedan ser centrales, que puedan ser claves, que permitan explicar muchas cosas, y poner el foco de la enseñanza en los conceptos, no en la información, porque la información puede ser usada como ejemplo para comprender los conceptos, y esto responde al principio de que el aprendizaje se juega en la abstracción, no en el objeto concreto, sino que aquello que me permite construir como representación. Entonces, una enseñanza basada en conceptos centrales sería otra forma de nuclearización. Y un tercer ejemplo y un tercer criterio que conduce a ejemplos concretos es el de simplemente de reelaboración de objetivos de aprendizaje por integración. Esto es tomar, ha habido ejercicios de docentes que han tomado 8 objetivos de aprendizaje de lenguaje, por ejemplo, y los han convertido en 2. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene el currículum es la excesiva reiteración procedimental. Entonces, muchas cosas que se repiten, y lo que han hecho los docentes es un ejercicio, y lo que hace la propuesta del Colegio de Profesores es un ejercicio de síntesis, y entonces se reelaboran los objetivos de aprendizaje, y donde hay 4, 5, 6, estos objetivos se transforman en 1 o en 2, y son efectivamente objetivos nucleares, y nuevamente yo tomo ese objetivo que ya está nuclearizado y lo vinculo al contexto, lo vinculo con problemas, le pongo el foco socioemocional. Esa sería como la tercera manera, el tercer criterio que está proponiendo el Colegio de Profesores, y ahí en la página hay muchísimos ejemplos que se pueden ver en detalle. Gracias, Miguel. Y nuestra última pregunta. ¿Cuál es la importancia de esta propuesta para las y los docentes? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ha planteado desde el Departamento de Educación? Bueno, primero, la importancia tiene que ver con que el colegio de profesores, profesoras y profesores y el gremio docente en general tiene que ser capaz de, además de disputar y además de dar una pelea por sus derechos, por sus condiciones laborales, que es fundamental, tiene que ser una instancia capaz también de criticar la política educativa, pero con propuestas, formular una idea de proyecto educativo distinto al hegemónico, distinto a la lógica de estandarización, distinto a la lógica de fragmentación que tiene la política educativa, a la tecnificación. Entonces tiene que formular una idea distinta de educación, así como el colegio de profesores se ha destacado, perdón, el colegio médico se ha destacado no solo porque defiende los intereses de sus asociados, sino porque disputa la política de salud pública y plantea propuestas alternativas. Bueno, el colegio de profesores tiene que hacer lo mismo y el profesorado tiene que hacer lo mismo, que es empoderarse de esa idea de proyecto educativo y formular una nueva visión de la educación. Y para cerrar, señalar que esto significa, y esto es una clave para construir una profesión docente distinta, que es terminar con esta idea de la separación entre pedagogía y currículum. Entonces la pedagogía sería como lo que hacemos en la sala de clases, como la enseñanza, y el currículum sería algo dado que viene de afuera y que nosotros somos meros implementadores de esa política curricular. Tenemos que recuperar la soberanía político-curricular del profesorado, y eso significa formar un nuevo tipo de docente, porque son solo las y los profesores los que pueden traducir los elementos propios, genuinos del contexto, de la realidad, de los intereses de los estudiantes, por lo tanto son los que están en mejores condiciones para tomar decisiones curriculares, no solo decisiones, comillas, pedagógicas, que no es más que un reduccionismo a lo metodológico, como si nuestro rol fuera solo, digamos, arbitrar decisiones de metodología o de técnicas de enseñanza, cuando en realidad tenemos que ajustar la coordenada formativa a nuestros propios contextos. Y la política pública lo que ha hecho fue quitarle esa función, la función curricular a la pedagogía, dejarla muy restringida, y ese es un gran desafío para el profesorado, que es recuperarla. Por eso que esta idea de nuclearización y no simple recorte para nosotros es tan importante. Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros la propuesta. Gracias por darte este tiempo, estos minutos. Sin duda que esta posibilidad de manera sintética, directa, de expresar la propuesta de nuclearización nos ayudará a difundirla y a valorar grandemente o de manera muy significativa el trabajo del Departamento de Educación que ustedes están realizando. Así que vamos a dejar a disposición este capítulo de las y los colegas
Y agradecido, Miguel, que tengas un excelente día y muchas gracias por tener siempre la disposición de estar al servicio de la y los docentes. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti Javier, felicito mucho la iniciativa, creo que es una buena fórmula de discusión y estamos al servicio de lo que se requiere. Así que un abrazo para todas y todos. Gracias.